¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será por eso que sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? El Che, el más nacedor de todos. Le damos la palabra al compañero Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas tardes. La muerte del Che Guevara o la caída del Che Guevara, ¿cuándo fue un asesinato frío y a mansalva, violando pues todas las leyes internacionales? Porque es sabido que cuando se hace un prisionero en combate, este prisionero su vida debe de ser respetada, porque pues ya está sometido. El Che Guevara, bueno, está perfectamente documentado cómo fueron sus últimas horas, y por órdenes de la CIA, porque la dictadura boliviana de aquella época pues estaba totalmente sometida a Washington. Por órdenes de la CIA, el Che Guevara fue asesinado a la edad de 39 años, misma edad en que fue asesinado Emiliano Zapata y misma edad en que fue asesinado también Francisco Madero. Estaba en plenitud de su vida. Desde 1953 había comenzado a acumular una gran experiencia en el conocimiento de nuestra América Latina. Entonces, para cuando es asesinado en 67, pues era un gran conocedor de América Latina, el Caribe. Siendo él argentino, pues él recorrió prácticamente todo el continente. Pues es famoso su viaje en motocicleta, que culmina atendiendo un leprosario, donde él pues sin ningún miedo saludaba a los enfermos de lepra, cuando bueno, pues la política era de no acercárseles, mostrando un gran humanismo y un gran amor. Creo que en todos los actos de la vida de Che Guevara lo que había en el fondo es este amor a la humanidad y una gran fe en la transformación de la situación actual que vive el mundo, a un mundo donde los pueblos pues sean hermanos y donde haya justicia, donde haya democracia. Y este pensamiento lo hizo evolucionar hasta llegar al marxismo-leninismo, que fue, según él mismo decía, la doctrina que lo guió. En él tuvo una fuerte influencia para ese odio, ese coraje que tenía en contra del imperialismo, pues que vivió muy de cerca el golpe militar en Guatemala. En Guatemala llegó un presidente progresista que comenzó a hacer una reforma agraria afectando a la United Fruit y a las transnacionales norteamericanas, y este presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, electo democráticamente, pues es derrocado de la manera más violenta por parte de la CIA, precisamente. Estando el Che en Guatemala, pues ahí tomó plena conciencia de que nuestros pueblos, para ser libres, pues necesitan
terminar con este dominio del imperialismo yanqui. Así como hace 200 años pues era el imperio español, dominado por los Borbones, el que tenía sometida a toda América Latina, pues en la actualidad es el imperio norteamericano. Entre comillas, estos Borbones, de los cuales nos independizamos hace 200 años, pues siguen haciendo de las suyas. Recientemente el actual rey de España, Felipe VI, es Borbón. A su papá, Juan Carlos, lo dejó en el trono el dictador Francisco Franco. Borbón era Luis XIV, contra el cual se hizo la Revolución Francesa. Borbón era Carlos IV, Fernando VII. Entonces, bueno, así como ha habido una larga lucha en contra del imperio español en nuestra América Latina, el Che comprendió que en la época actual, sin liberarnos del imperio yanqui, pues nuestros pueblos no pueden ser libres, desarrollarse y lograr el bienestar y la justicia en sus tierras. El Che Guevara pues fue un hombre muy versátil, porque al mismo tiempo que fue médico, fue soldado, y al mismo tiempo que fue soldado, fue diplomático, pero también era periodista. Él fundó el periódico En la Sierra Maestra para dar a conocer los fines del movimiento de la población cubana, y también fue economista y banquero. Él fue el director del Banco Nacional de Cuba después de la Revolución, fue secretario de Industria y jugó un papel muy importante en la construcción de esta nueva economía una vez que fue derrocado el régimen de Batista, y este nuevo Estado que fue creado de la nada después de haber destruido el régimen batistiano. Entonces el Che fue un gran constructor. Del Che, bueno, hay muchos rasgos de su actividad y de su carácter de los cuales hay que aprender. Algunos no son tan difundidos, y es los rasgos que yo quiero recalcar. Uno de ellos fue que fue un gran organizador. Donde él llegaba, pues se dedicaba a organizar colectivos, y las tareas que él desarrollaba, pues las desarrollaba en equipo. Hay esta idea del Che así como un héroe solitario, un llanero solitito, y es todo lo contrario. Él, una de sus características es que siempre buscó organizarse y formar parte de un colectivo para lograr las tareas que tenía que realizar. Otro rasgo muy importante del Che era su disciplina. Cualquier tarea necesaria para la revolución, sobre todo las tareas más importantes, pues se le encomendaban al Che por esa gran disciplina, por esa gran seriedad en el trabajo, esa dedicación a sus tareas. Mucha gente cree que pues, ser revolucionario es echar desmadre y agarrar la guitarra y mentar madre, salir a gritar, y que eso es la revolución. Sin embargo, para destruir un régimen y construir un nuevo régimen, la base es el trabajo. Y bueno, desde luego los trabajadores, que son la clase que es la que crea
riqueza y todo lo construyen. Este fue un rasgo muy importante de Che, su absoluta dedicación al trabajo. También promovió el trabajo voluntario. Actualmente en el neoliberalismo pues nos han enseñado y entrenado de que pues todo se hace por dinero. Afortunadamente ahorita en el sismo del 19 de septiembre se demostró que pues no han logrado todavía neutralizar en la juventud esta solidaridad, este desinterés, porque miles y miles de jóvenes salieron a ayudar, incluso a arriesgarse. Incluso hay muchos jóvenes heridos por estar en las labores de rescate a cambio de nada. El Che Guevara organizó el trabajo voluntario y apeló al pueblo cubano a hacer suya la revolución y a levantar ese nuevo país con su trabajo. Otro rasgo importante en el Che es su tenacidad. Él, cuando se fijaba una meta, pues constantemente aunque fracasara, él seguía adelante hasta lograr su objetivo, si podía, y si no, pues seguía adelante. Cuenta el comandante Fidel Castro, que estando aquí en México, él siempre trató de subir al Popocatépetl, y pues él tenía asma, que bueno, fíjense cómo era él, que pues su alma pudiese haber sido el pretexto para cualquiera para no hacer nada. ¿No? Estoy enfermo, estoy asmático, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y él toda su vida vivió con el asma, y esto no lo detuvo para hacer pues, innumerables tareas que él mismo se propuso y que después se le encomendaron. Entonces el alma le impedía lograr su objetivo, pero siempre continuó intentando subir el Popocatépetl sin darse por vencido. Otro rasgo importante en él que pues todos reconocemos es el valor. Cuando él tenía el convencimiento que había que derrotar al enemigo o derrotar a los que se oponían al cambio revolucionario, pues no lo pensaba dos veces. Él era sumamente valiente y esto lo potenció enormemente. En las misiones más importantes durante la lucha guerrillera, pues el primero que se presentaba como voluntario era el Che. No siempre le daban la misión a él porque pues era tan aventado pues que no hubiera llegado al fin de la guerra. Entonces el comandante Fidel pues lo administró, ¿no? para que pues tampoco arriesgara su vida, pero es remarcable su valor y sobre todo su congruencia. Hay una unidad entre lo que él pensaba, lo que él decía y lo que él hacía, y esta es una virtud pues que es lo que hace a un ser humano verdaderamente humano. Actualmente pues vivimos el doble discurso, se dice una cosa, se hace otra, no se dice lo que se piensa, se oculta lo que se piensa y no se hace lo que se dice. Entonces en el mundo actual vivimos en la incongruencia, en el engaño, mientras que esta congruencia en pensamiento y acción pues es un ejemplo muy muy grande que debemos de seguir. Han pasado 50 años de su asesinato, el mundo ha cambiado,
en gran sentido para mal, porque el desarrollo histórico pues, se da en base a avances, flujos y también retrocesos. Y desgraciadamente las últimas décadas han sido décadas de retroceso, donde bueno, se han impuesto nuevas formas de explotación que someten profundamente al ser humano y explotan al máximo las riquezas, en fin. Las últimas décadas han sido décadas muy duras. Es de hacer notar que en medio de este gran retroceso, Cuba ha seguido adelante, pues lo que es lo que muestra pues de qué calidad son sus dirigentes y el pueblo cubano. Pero bueno, después de épocas de retroceso vienen épocas donde otra vez el mundo se pone en pie y vienen los grandes cambios. Yo estoy seguro que esta época, este auge en el siglo XXI ya se asoma, y precisamente el ejemplo de hombres como Ernesto Che Guevara pues son un gran impulso, un gran motor para la juventud, para que tome en sus manos su futuro, su destino y construya el mundo así como ellos quieran, en plena libertad, en pleno ejercicio de su soberanía. De modo que este 50 aniversario pues es un motivo de regocijo, porque trataron de matar al Che y no pudieron. Muchas veces decimos que determinada persona murió, pero queda su legado, queda su ejemplo, y creo que una de las personas en la que esto se ve de manera más palpable es en la figura, la obra y el ejemplo de Che Guevara, que a 50 años de su asesinato pues está más vivo que nunca. Además, los latinoamericanos debemos de congratularnos, porque el Che no es una figura latinoamericana, sino que su ejemplo ha trascendido fronteras, y en África, Asia, en todo el mundo vive el ejemplo y la lucha de Ernesto Guevara. Hoy más que nunca vemos la necesidad de transformar nuestra sociedad, de lograr verdaderamente un mundo de justicia, de paz, de democracia, donde haya respeto pleno a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y en estas tareas mucho tenemos que aprender de Ernesto Guevara, por lo que pues no lo vamos a dejar descansar, y seguramente cuando se cumplan 100 y 200 años de su asesinato, el Che Guevara va a seguir dando la batalla, porque es de esas figuras que no mueren nunca. ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes mexicanos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo mexicano! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos las palabras del compañero el doctor Pablo Moctezuma Barragán, y también Eduardo Galeano en alguna ocasión planteó lo siguiente: hay plantas como el cacao que crecen al sol cuando hay, y si no hay, crecen a la sombra. Escuché decir que no necesitan sol porque lo llevan dentro. El Che era una de esas plantas, y por eso sigue siendo el Che.
Ahora le damos la palabra al compañero poeta, periodista, y el otro día comentando con él decía que ya en alguna ocasión ya no tenía muy claro qué era realmente, porque también es promotor cultural. Debo decirlo, a él no le gusta, pero lo voy a decir, es uno de los poetas vivos más importantes que tiene Cuba en la actualidad. Lo vamos a decir ahora, vamos a hablar del Che, y en otra ocasión lo invitaremos a platicar más extensamente de la poesía actual en Cuba. Pero por el momento le damos la palabra al compañero, amigo, luchador, Waldo Leiva. Bueno, yo agradezco mucho la invitación a estar esta tarde aquí con ustedes. Se la agradezco y al mismo tiempo no te la agradezco, porque no es fácil hablar del Che, sobre todo para nosotros, los cubanos, para mi generación, que de una manera u otra nos formamos bajo su ejemplo. Y cuando uno recuerda precisamente ese ejemplo, cuando uno recuerda exactamente cómo fue, cómo se comportó, cómo sigue siendo para nosotros el Che, pues nos resulta difícil, porque de pronto estamos metidos en un mundo en el que estamos viendo cómo se le traiciona constantemente, cómo no se cumple constantemente con su legado, aunque hay mucha gente que por supuesto si lo siguen, por suerte son los más. Cuando Guillén, a mí me gusta mucho referirme a la poesía, cuando Guillén en ese poema tremendo escribió que le pidieron además, porque a veces se piensa que a los poetas no se les puede solicitar un poema, alguien que dice no, la poesía viene o no la tiene, no puede ser por encargo. Sin embargo, yo siempre he dicho, y Guillén me lo confirmó una vez también, que el encargo, cuando tú lo sientes como propio, deja de ser encargo. Y Guillén era un gran amigo de Nicolás, eran muy amigos, y cuando se le pidió, al conocer la muerte del Che, que escribiera algo, nadie le dijo que fuera un poema, le dijeron que escribiera algo sobre el Che, escribió este poema hermoso, que empieza diciendo así: no porque hayas caído, tu luz es menos alta. Y yo creo que ahí está la definición exacta de lo que queremos ver, de ver al Che vivo, como lo dicen ustedes constantemente y como decimos nosotros. Y si uno piensa, de alguna manera, en el tiempo que el Che estuvo en Cuba, en el tiempo que el Che trabajó directamente en la Revolución Cubana, te das cuenta que apenas son 5 años, 6 años. 6 años donde fue, como decía Montezuma, fue presidente del INRA, fue presidente del Banco Nacional, fue ministro de Economía, fue ministro de Industria, que fue donde más tiempo trabajó, fue un diplomático importantísimo, porque es algo que también hay que destacar mucho. Los primeros momentos del mismo año 59 y en el año 60 hasta el año 64, el Che fue el que llevó la voz de Cuba por el mundo. El Che fue el que se reunió durante 3 meses o más por los países socialistas para darse cuenta, para analizar, para valorar exactamente cuál sería el socialismo que a nosotros nos correspondería y qué debíamos hacer. Incluso de ahí viene con aquella famosa frase que el socialismo no se puede construir con las armas melladas del capitalismo. Es algo que todavía nosotros tenemos que pensarlo mucho. Ahí sigue esa frase. Es decir, no es tan fácil. Y hay otro tema que a mí me ha impresionado mucho cuando vuelvo sobre los escritos del Che, sobre sus discursos, sobre sus conferencias, sobre la insistencia, por ejemplo, de reunirse con las universidades,
de reunirse con los jóvenes, de pedirle a los jóvenes que es necesario prepararse, que es necesario estar listo para ese hombre nuevo que él soñaba, pero al mismo tiempo para hacerse cargo de la revolución. Porque no hay que olvidar que el Che es un hombre de una gran cultura. Es un hombre que a los 14 años está leyendo a Baudelaire, está leyendo a Verlaine, está leyendo a Rimbaud, conoce la literatura y la poesía española, por ejemplo, los clásicos españoles. Es un hombre que cuando llega a la revolución y entra a la guerrilla está rodeado de una cantidad de campesinos analfabetos. ¿Y qué es lo primero que hace el Che? Tratar de enseñar a esos campesinos a leer, prepararlo. Esa fue una obsesión suya. Ayer contaba Rovira, un compañero que dio una conferencia en el centro de José Martí, y él contaba que teniendo él 14 años trabajaba en la siderúrgica y resultó vanguardia nacional. Y cuando le dieron su diploma se dio cuenta que donde decía ministro no estaba firmado por el director de la empresa, pero no estaba firmado por el ministro, y él se fue directo al Ministerio de Industria a ver al ministro. Cuando llegó, la secretaria lo recibió y le dijo: al ministro no está, ¿cuál es su problema? No, mi problema es este, yo necesito que esto esté firmado, no puede ser de otra manera. Y conversando, ya tomando un café, dice él, sintió que detrás, la puerta que tenía detrás se abre y entró el Che. Cuando entró el Che, le preguntó cuál era su problema, se sentaron, él le enseñó el diploma. Inmediatamente el Che, ¿qué hizo? Le dijo a la secretaria: averigua quién mandó a hacer este diploma con mi firma sin yo autorizarlo. Y ya bueno, yo no sé lo que le habrá pasado al que mandó a hacer eso, ¿no? Pero el Che lo mandó a hacer, le firmó el diploma. Pero ¿qué fue lo que le preguntó? Primero le dijo: tú con 14 años ya eres vanguardia nacional. Dice: sí. Dice: eso me parece muy bien, pero estás estudiando. Entonces, él dice que le contó: sí, estoy haciendo la secundaria obrera, en esa época se hacía, de noche y de trabajo de día. Dice: sigue, sí, pero sigue estudiando. Entonces él contaba que un año y medio, 2 años después, estaba él en la milicia y los convocan porque un barco que traía papas para Cuba, se estaban pudriendo las papas porque no había cómo salvarlas, cómo sacarlas, y que movilizaron a todos el ejército. Él fue también como milicia, y que de pronto, cuando estaba cargando sacos de papas, ¿a quién ve? Es esa foto que está en el documental, donde el Che se quita la camisa y está como en la carretilla moviendo. Estaba en ese el Che trabajando con él, que se cruzaron varias veces y que en algún momento se paró y le dijo: yo te conozco. Dice: sí, yo soy el muchacho que fue. Dice: y seguiste estudiando. O sea, esa era su obsesión, la obsesión de que la juventud tenía que prepararse. Y hay algo que decía Montezuma que a mí me resulta importante destacar. Es decir, el Che no hacía nada, o sea, no pedía nada que no fuera él capaz de hacerlo. Es decir, si él pedía ir al trabajo voluntario, porque él iba al trabajo voluntario. Si pedía cortar caña, porque él quería cortar, él iba a cortar caña. Yo tengo un hermano que a los 13 años lo sacaron de Camagüey para una escuela en La Habana. Cuando llegó a La Habana, evidentemente, la escuela no iba a empezar y hacía falta irse a cortar caña. Tenía 13 años y a los pocos días de estar cortando caña decidió irme a ver a mí, que estaba yo también estudiando en otro lugar, porque decía que se iba a ir a la casa, que él había salido a estudiar y no a cortar caña, le estaba cortando caña donde vivíamos, ¿no? Pero que de pronto un día que están haciendo la fila para tomar agua de un tanque que estaba además bastante poco cuidado, y que él se quedó mirando el agua, si la tomaba, si no la tomaba, y alguien de atrás le dijo: tómala, que no te vas a morir. Cogió y la tomó, y cuando se miró, era el Che que estaba detrás de él, sudado, que venía de cortar caña también, a tomarse la misma agua que se estaba tomando mi hermano. Es decir, esa es una de las
de los elementos que para mí resulta de una enorme vigencia y que nosotros debemos tener presente siempre. Es decir, predicó con el ejemplo. Tenía ese valor del que usted habla, valor personal, casi de temeridad, pero al mismo tiempo tenía también el valor, o sea, conocía también el valor del ejemplo, conocía también el valor de la acción política. Decía Pablo Ignacio Taibo hace unos días, en un encuentro que teníamos, que si uno analiza la campaña de Santa Clara y todo el tema del Escambray, nos damos cuenta que militarmente fue importante, pero que sí Che logró lo que logró, que fue desmoralizar al ejército, ese ejército que era enorme, y logró hacer que todos los grupos, que eran varios grupos que estaban alzados allí, que querían, estaba el Partido Socialista Popular, estaba el Movimiento de los Estudiantes, estaban otras, ¿sí? Unir a toda esa gente, lo que usted decía ahorita, la capacidad organizativa, los unió a todos bajo su mando, pero que era bajo el mando del 26 de julio, que era bajo el mando de Fidel, y al mismo tiempo empezó una labor política de una intensidad enorme que hizo que se desmoralizara totalmente el ejército batista, de manera tal que fue tan importante la acción militar como esa acción organizadora y esa acción política que él fue desarrollando a lo largo de esa campaña. Acción que llevó después en sus funciones como ministro, en sus funciones como director del banco o en sus funciones como diplomático, esa diplomacia del neolibro, como lo llaman algunos amigos nuestros, que ejerció y que fue a los países, a la RAO, fue a los países socialistas y se movió por el mundo, no hacer una visita de cortesía. Él cuando llegaba a un país hablaba con el presidente, desde luego, pero hablaba con todo el mundo, intentaba hablar con todo el mundo, se iba a las industrias, se iba a los lugares donde él quería ver en la práctica cómo funcionaba, para ver si servía para hacerse en Cuba o no servía. Porque esa es otra cosa que a mí me impresionó mucho del Che, cuando uno empieza a estudiar su vida. Efectivamente el Che fue marxista, llegó a la conclusión de ser un marxista, pero no un marxista ortodoxo. Él fue viendo todas las posibilidades que tenía y las que no tenía. Pero una de las cosas que yo creo y pienso que fue haciendo el revolucionario que el Che se hizo fue en la práctica. Es decir, él se hizo el latinoamericanista antiimperialista, que fue gracias a ese vagabundeo, ese movimiento permanente por toda América Latina, viendo las necesidades, yendo a los lugares más humildes. En una carta le dice a su madre: yo creo que yo terminaré siendo proletario, ¿no? O sea, voy a estar cerca de los más humildes, vendiendo cristos negros en Perú, o siendo velador aquí en un almacén de libros, o trabajando como médico, como investigador, en fin, haciendo lo que hubiera que hacer, pero sobre todo para estar en contacto con la gente, para saber de la gente, para conocer de la gente. En ese proceso, que es un proceso que para él significa ir cambiando constantemente, ir mejorando su condición, que no es solo la práctica, porque podría también yo decir esto y la gente pensar, bueno, la práctica es la que lo hizo revolucionario, sí, pero al mismo tiempo que estaba ejerciendo esa práctica, estaba leyendo a Lenin, estaba leyendo a Marx, estaba leyendo a Bolívar, estaba estudiando incansablemente lo que necesitaba estudiar para explicarse esa práctica, para poder entender por qué razón y qué razones se tendría para oponerse al imperialismo y para lograr lo que se logró en la revolución. Yo creo que ese proceso constante de insatisfacción con la realidad es tan fuerte como el de dar el ejemplo o como el de hacer lo que él manda hacer. Es decir, si uno va estudiando, él mismo es posiblemente uno de los mejores historiadores del proceso revolucionario.
ve los primeros discursos, aquella conferencia que él le dio a los militantes del ejército, él les habla de que una cosa pensaban cuando estaban aquí en México, cuando empezaron a organizarse aquí en México, y que había algunos compañeros, por ejemplo, él decía, había un compañero allí que decía, bueno, lo que tenemos que hacer es dar un golpe de mano, como dio Batista, un golpe de mano que ese golpe de Estado, tomar el poder. Batista le hizo 100 concesiones a los americanos, nosotros lo que tenemos que hacer son 110 y así ya resolvemos. Entonces el Che cuenta que dice, por suerte ese compañero se separó pronto de la fila, ¿no? Pero la idea que se tenían cuando salieron de aquí, cuando se organizaron aquí, fue, por eso es que se le da a Fran Pais la tarea de levantar Santiago y otras acciones. La idea era llegar con una gran movilización popular y tomar el poder. Esa es la idea que se llevaba. Y él cuenta cómo es posible, cómo en la práctica, cuando tienen la derrota de la herida de Pío, cuando prácticamente se quedan sin nadie, sin armas, sin nada, se diseminan todos los pocos que quedaron, cómo de pronto se dieron cuenta que ya aquello no era posible. Y cómo sobre la marcha, bueno, ahí está el maestro Fidel, ¿no? Que es el que en la práctica va, cómo sobre la práctica van cambiando lo que tienen que hacer, cómo se da cuenta en ese momento que no era el levantamiento de la ciudad, no era ese enfoque sino que había que ganarse el campesinado y que había que hacerse, hacer el ejército con los campesinos y pensar en una guerra más o menos larga. Pero eso se resuelve prácticamente en los primeros momentos. Después, cuando se hace la huelga de abril, que es una huelga importantísima, que hubiera sido realmente definitiva y que tiene que ver todavía con aquel concepto inicial de levantar, de hacer una gran huelga, levantar la ciudad, bajar y ocuparse. Pero él mismo hace un análisis, porque además el Che no tenía miedo a lo que tendría que decir, lo que él creía que había que decir y lo que él creía que había que criticar y lo criticaba. Entonces él analiza y dice, no, la dirección de la huelga cometió muchos errores, ni siquiera estuvo en contacto con los obreros, ni siquiera estuvo en contacto con los que iba a movilizar, por lo tanto era lógico que fracasara. Pero al mismo tiempo hace un análisis que yo no he visto y que a mí me parece fabuloso. Dice, la huelga fracasó, pero es un fracaso que resultó una victoria para el 26 de julio y para el ejército rebelde, porque de pronto ese fracaso demostró que ya esa línea posible de levantamiento, que fue la que llevó a José Antonio Echevarría también a asaltar el palacio, etc., ya eso no tenía nada que ver, y que el camino único y posible era el de la sierra, y el del llano, los luchadores del llano, ¿no? Para la toma del poder y poder hacer la revolución. Es decir, en el Che está todo esto. Está el historiador, está el gran político, está el pensador fundamental, está el organizador y está el hombre que hizo algunos milagros que nadie se puede explicar. Porque, por ejemplo, cuando a él lo nombran ministro de Industria, según cuenta Paco en su biografía, el padre le dijo, no te metas en eso, que ningún Guevara ha servido para negocio. En todos los negocios que nos metemos fracasa, así que no te metas en eso. Y era para que fracasara, porque los americanos cuando se fueron, era lo fundamental. Uno siempre piensa en la fábrica de níquel, pero estaba la fábrica de refresco, la de Coca-Cola, estaban la refinería, estaba todo eso. Que ellos se fueron y se llevaron prácticamente lo esencial. ¿Con qué se quedó Cuba? Con nada. Incluso se llevaron a los técnicos más importantes, se los llevaron también. Y el Che logró levantar, logró que hubiera un desarrollo industrial inicial importantísimo, que nosotros todavía lo estamos sintiendo.
A veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, aquella fábrica de Incú de Santa Clara, que hacía refrigeradores y hacía cocinas de gas que todavía están ahí funcionando, que hacía ollas de presión para la cocina, todo eso, el Che logró que esa fábrica funcionara. ¿De dónde y cómo? Prácticamente. ¿Y cuál fue el secreto? Que él lograba que todo el que tenía que ver con algo fuera a hacerlo, porque él iba adelante a hacerlo. La oficina para él era un espacio para ir a buenas reuniones y a firmar. Lo demás era, él estaba en la fábrica, él estaba en los lugares donde estaba la gente y donde había que hacer la revolución, donde la revolución se tenía que hacer. Yo creo que ahí es donde está todavía vivo y seguirá siendo un ejemplo permanente para nosotros. Ha habido muchos detractores, hay muchos detractores por ahí en PC. Incluso hay gente que dice que él se fue a Bolivia o se fue primero al Congo porque ya tenía discrepancias con la revolución, cosa que es falsa y que no hay que, en un auditorio como este no hay que explicarlo. Pero hoy mismo estaba hablando yo con Sonia, una compañera nuestra, y ella me recordaba como en sus cartas, ya desde México, cuando estaba preso, en sus cartas a la madre, él le dice que va a estar en Cuba, que va a eso, pero que no es por todo el tiempo, que cuando termine su trabajo él sigue. Es decir, él lo tenía así, bien claro, siempre lo tuvo bien claro. Irse a Bolivia, no solo para hacer la revolución en Bolivia, sino para establecer en Bolivia una especie de núcleo que irradiara para Argentina, etcétera, para el resto de América Latina, como pudo ser, lamentablemente. Yo creo que, para terminar, creo que los que han intentado mancillarlo, los que han intentado negar su ejemplo, se equivocan. Y a pesar de que se dice, yo he oído en los últimos tiempos que hay mucha gente que está diciendo que ya, bueno, que ya el Che pues va quedando, que no sigue teniendo la presencia. Creo que es absolutamente falso. En este momento uno entra a internet y se da cuenta, hoy vi una cosa rarísima, creo que es como una especie de academia de baile, de canto, bastante ridículo por cierto, pero bueno, cantar, unos muchachos bailando, unas muchachas y unos muchachos bailando a partir de la canción de Carlos Puebla, pero haciendo un intento de bailar, de hacer la danza aquella de, ¿cómo se llamaba? Avanzada, todo vestido de violín, pero se veía que eran muchachos de academia, ¿no? Muchachos jóvenes. Pero a mí me pareció interesantísimo, es decir, mentira, sigue siendo una figura importante y una referencia para los jóvenes y para los hombres y mujeres de este mundo. Ojalá podamos mantenerlo vivo y por lo menos algún día, cada vez que nos miremos al espejo, digamos, bueno, pudiéramos haber sido como él. Es difícil ser como él. Yo creo que nadie podría ser como él. Pero acercarse sería buenísimo. Estar cerca de él sería buenísimo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al compañero Osvaldo Leiva sus palabras. Seguimos a la espera del compañero Díaz Polanco. Vamos a averiguar primero que no le haya sucedido nada porque viene de un lugar lejano, pero ya tardó un poco. Y para continuar, ahora ustedes tendrán la oportunidad de hacer alguna pregunta, alguna intervención en torno al Che, a lo que han comentado los compañeros. Y efectivamente también intentamos, nunca se puede, es difícil, no solamente es difícil ser como el Che, también hablar del Che es difícil. Y entonces lo que quisimos hacer también fue hacerlo
menos solemne. Él no era solemne, aunque lo quieran a veces canonizar algunos y algunas. Él no era ningún santo, y lo digo sin ningún sentido peyorativo, no era ningún santo, porque a él, por ejemplo, no le gustaba bañarse, por ejemplo. A él no le gustaba bañarse. A algunos de nosotros tampoco nos gusta tanto. Eso no nos hace guevaristas, pero coincidimos en eso. Y, por ejemplo, él le gustaba jugar rugby, le gustaba la Coca-Cola, y hay fotos de fiestas infantiles de sus hijos en donde la mesa, aparte del pastel, pues hay pequeñas botellas de Coca-Cola. No estamos invitando a que tome Coca-Cola para ello, pero sí desmistificar un poquito al Che, hacerlo más humano. También defecaba y también se enamoraba. Pero sobre todo y primordialmente era un gran revolucionario que practicaba lo que decía, una virtud pocas veces encontrada. Le damos la bienvenida al compañero Héctor Díaz Polanco. Y un aplauso porque ha hecho un gran esfuerzo para llegar. Ya nosotros platicará si quiere, pero ha sido complicada el periplo, el viaje que ha hecho para poder acompañarnos en esta tarde aquí en la delegación Azcapotzalco. Y bueno, ahora le daremos la palabra. Quisiéramos solamente recordar, insistir que sí era muy humano, pero precisamente por tan humano que era, es que era invencible e incomparable. Fíjense qué paradoja, si era tan humano como otros, pero eso lo llevaba a niveles superiores de ejemplo y de inteligencia. Y él comentaba el socialismo y el hombre en Cuba, que publicó la revista Marcha del Uruguay, uno de sus escritos más conocidos, que en gran medida todas las grandes acciones revolucionarias son en gran medida siempre un acto de amor. Y si es así, pues también él fue uno de los hombres más amorosos, más revolucionarios, más consecuentes, más brillantes que ha tenido la izquierda en su historia de subidas y bajadas. Gracias por estar aquí. Ahora le damos la palabra al compañero antropólogo, historiador, también poeta, que es una faceta que no todo el mundo conoce. Bueno, él también es poeta, mexicano, dominicano. También me dicen con la cabeza que no es mexicano, pero sí también es mexicano, dominicano, con una larga trayectoria en la intelectualidad revolucionaria, también muy consecuente, muy congruente, y actualmente con algunas tareas en la organización a la que pertenece. Un aplauso para el compañero Héctor Díaz Polanco. Muchas gracias. Este es un caso extraordinario porque voy a hablar en una mesa redonda sin haber escuchado a los demás, pero eso tendremos que asumirlo como una realidad. Pido disculpas, habíamos calculado como 1 hora y cuarto, 1 hora y media estaríamos acá, pero la ciudad está colapsada. Yo vengo desde el sur profundo de Tlalpan, así que más de 2 horas y media, eso es insólito. Pero en fin, al tema, a mí siempre me gusta, cuando hablo de personajes como estos, ir a lo que podemos llamar la gestación, porque a partir de la gestación o del nacimiento del personaje como tal, uno puede abordar un conjunto de elementos que perfeccionan la visión del personaje. El caso de Che es extraordinariamente claro el proceso. Me refiero al Che como figura política, como personaje histórico, no como personaje individual, como biología, sino como historia. Esto al mismo tiempo nos permite, digamos, poner entre paréntesis, dejar de lado esta idea ingenua y siempre falsa de que los personajes prácticamente eran así desde chiquitos. Es decir, que el Che ya... es decir, Ernesto Guevara, digamos, para no exagerar,
ya en la adolescencia eran personajes históricos, ¿no? Con una claridad de meta revolucionaria, etc. Y eso casi nunca se da. Yo digo, para que quede establecido, ni el Che pudo ser el Che simplemente porque había alguna fuerza histórica que lo lanzaba en cierta dirección. Eso nunca ocurre. Estos personajes se construyen y específicamente se autoconstruyen. El punto es cuándo entonces se gesta el Che, cuándo nace el Che. Y a este propósito hay varias hipótesis. La hipótesis más socorrida es la de su amigo Alberto Granados, que describe incluso el momento. Siempre uno busca el momento histórico como el punto de quiebre, y ese punto de quiebre es cuando el Che, después de su primer viaje, tiene una estadía en el leprosorio en Perú y regresa de nuevo a Argentina, toma la barca que lo lleva de regreso, y dice Granados, cuando tomó esa barca y se alejaba, había nacido un hombre nuevo, el Che Guevara, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis, a mi juicio, es insostenible, porque el propio Che la desmiente. La desmiente con lo que escribe posterior a este primer viaje. Saben ustedes el viaje famoso de la motocicleta. Lo desmiente en sus trabajos posteriores al viaje en la propia Argentina, pero sobre todo lo desmiente durante su segundo viaje. Quizás Granados no tuvo oportunidad de acceder al diario del segundo viaje. Este segundo viaje es el que lo lleva hasta Guatemala y de Guatemala a México. Y de ahí en adelante. En ese segundo viaje, a mi juicio, se gesta el Che. Y ese Che no surge todavía en Guatemala, fíjense ustedes. Pese a que en Guatemala vive dos cosas. Primero, la experiencia de un proceso revolucionario, lo cual no es cosa común. Y ahí empieza un punto al que quiero referirme al ratito, que es el azar histórico en la vida de los personajes. Es decir, de cualquier persona, pero también de los grandes personajes. Nuestra vida está marcada por hechos fortuitos, azarosos, casuales, que ocurren a lo largo de nuestra vida. Este fue uno de los primeros que marcan mucho. El hecho de que uno llegue a un país y en ese país de inmediato se desata un proceso que marcó la historia latinoamericana durante mucho tiempo. Es decir, la llamada, por cierto, Revolución de Octubre, pero no la de Rusia, sino la de Guatemala, con Arbenz en su intento de establecer una mínima plataforma de justicia en su país, Guatemala, peleando contra el pulpo más emblemático del imperialismo en ese momento, la United Fruit, la bananera famosa, encarnación de la explotación en países colonizados, etcétera, etcétera. Y él vive eso, ¿no? Y lo vive con su condición de siempre, es así permanente, su temeridad, él lo expresa en una frase maravillosa. Estando en Guatemala, cuando venían los bombardeos organizados por el imperio, por cierto, para derrocar a Arbenz, se había atrevido a pensar y a actuar en dirección de una reforma agraria en aquel tiempo. Era un pecado mortal, porque era un pecado obviamente comunista. Uno se ríe cuando cosas como estas son asociadas al comunismo en todo completo. O sea, si el comunismo se sintetizara en una reforma agraria, mala cosa o poca cosa sería el comunismo. Pero bueno, cualquier cosa que se hiciera en aquellos años de Guerra Fría, hablamos de los 50, era considerada una acción comunista que merecía el derrocamiento del gobierno, el asesinato de quien lo promovió. Esos eran los tiempos que, hay que decirlo, no han variado sustancialmente. Tenemos exactamente la misma situación. Cualquier transformador que se ponga a tiro del imperio es candidato a ser eliminado.
lo debemos tener claro. Pero bueno, volviendo a la historia, a la narración, él vive esa experiencia y decía, estoy viviendo la maravilla, decía el Che, mientras todos corrían por los bombardeos y las balas, la maravillosa sensación de invulnerabilidad. Creo que eso acompañó al Che toda la vida. Él estaba convencido de que era invulnerable. Allí, en segundo lugar, después de vivir el evento, además conoce a los primeros personajes que lo conectan con lo que será decisivo en su vida, es decir, la Revolución Cubana. Allí conoce a Nico López, que le servirá de contacto luego en México para hacer el contacto definitivo que cambiaría su vida para siempre, ¿no? Espero no estar viviendo sobremojado de lo que ya se ha dicho antes. Y en efecto, llegando a México, esta conexión le sirvió para dar el paso decisivo. Hay que decir entonces, para que se comprenda lo que esto significa, que el Che, que viene todavía pasando por Guatemala y llega a México, es todavía Ernesto Guevara, un joven idealista, ¿verdad?, con un espíritu de curiosidad que lo hace una especie de aventurero político. Esa palabra no la agrego yo, la usa él constantemente. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Che en ese momento? Por supuesto, adherirse a toda causa noble, como la revolución agraria, por ejemplo, la de Guatemala. Pero su propósito es recorrer el mundo, viajar. Y así lo dice, en su diario lo dice principalmente. A mí lo que me interesa es, y hace planes con itinerarios, ¿verdad?, diferentes según el momento. Dice, quiero ir a Santo Domingo, quiero ir a Cuba, pero para recorrerla y visitar sus lugares interesantes, arqueológicos. Él estaba muy obsesionado con los sitios arqueológicos, conocer el país. Y luego Europa. Su meta era París, su meta era Grecia, etcétera, etcétera. Incluso dice, respecto a estos días en Guatemala, los mejores hombres de Guatemala son los del Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo, así se llama el Partido Comunista en Guatemala. Grandes elogios a su comportamiento, a su entrega, ¿verdad?, a los valores políticos que adornan a los comunistas. Y dice, yo terminaré en el Partido Comunista, pero yo incluso me incorporaré, pero por el momento no me puedo someter a la disciplina porque eso iría contra mi idea de seguir mi ruta de viajante. Entonces, esta tendencia parece primar en Guevara hasta que llega a México. Y en México ocurre el gran acontecimiento, que seguramente ya mencionaron acá, del encuentro con los cubanos revolucionarios, para lo cual se le sirve la relación con Nico López, el vínculo con Raúl, y finalmente en junio de 1955 el encuentro con Fidel. Se podría decir que aquí también, mientras Guevara tenía la mirada más puesta en lo que venía, en el país que venía, también aquí se puede decir, y en esa llegó Fidel. Y Fidel transformó a este hombre para siempre. Hay registro por escrito, en sus cartas a su madre, a una tía que él quería mucho, a una amiga de la adolescencia con la que se carteaba frecuentemente. Es un acontecimiento político, así lo describí. Luego hay una especie de silencio, por razones de secrecía seguramente, de lo que estaban organizando, pero ya en el siguiente año se desata hablando del tema y empieza a dibujar una figura que será el Che. Y ocurre incluso un cambio literal. Todas las cartas, él
usaba mucho el humor en sus cartas, estaba firmada con formulaciones parecidas, te quiero mucho, el viajero impenitente, cosas de este tipo. En junio de 1956, después de decir, ya encontré a su madre, ya finalmente encontré mi camino, ya tengo una causa, y es hacia esa causa hacia la que dirigiré todos mis esfuerzos, incluso prefigurando el lema: con esta causa, la revolución cubana, triunfaré o encontraré la muerte. Y grandes párrafos describiendo la transformación de su yo. Dice, mi yo desapareció y apareció en nosotros. Mi causa es la causa cubana y a eso dedicaré por completo mis esfuerzos. ¿Y cómo firma? Por primera vez en todas sus cartas, Che. Había nacido Che. Nació en México a influencia de los revolucionarios cubanos. Y Martínez Heredia, en uno de sus trabajos sobre el Che, completa la formulación, es decir, es una figura política, histórica, un revolucionario que nace en México bajo la influencia de los revolucionarios cubanos y que se perfecciona y llega a su culminación durante la Revolución Cubana. Y llega a esto por su vocación latinoamericana y embonado con su humanismo, el amor al prójimo, el amor a los otros, etc. Pero ese encuentro con Fidel es el inicio de todo, que da origen a este personaje llamado el Che. El Che, ¿por qué es importante? Porque el nacimiento del Che es el nacimiento, junto con la Revolución Cubana, digamos, como el fruto más maduro de la Revolución Cubana, de la figura del revolucionario en la época contemporánea. Porque reúne probablemente todas las cualidades de un revolucionario. Él ya ha dicho del amor por los otros, el sentido de lo colectivo, del nosotros, etc. Pero además, un revolucionario que combina casi como ningún otro la acción con la reflexión, el pensamiento y la acción. La idea de Che Guevara como un revolucionario impetuoso y nada más es una idea absolutamente errada. Probablemente el Che es uno de los revolucionarios más estudiosos simultáneamente a su accionar político. Incursionó en muchísimos campos, por supuesto en el de la medicina, pero no como estudiante graduado en ciencias médicas normal, por lo menos los normales que yo conozco, médicos, ¿no? En su mayoría, en su inmensa mayoría, la normalidad es gente que estudió la carrera y luego la ejerce. Y en muy pocos casos van más allá en el terreno de la investigación, en el campo médico, etcétera, etcétera. Pues este era el caso de Che. Desde muy temprano ejerció la medicina obsesionado por la investigación en ciencias médicas. E incluso su visión de la medicina vinculada a los procesos sociales. De hecho, durante su estadía en México, desde mucho antes, pero especialmente en México, empezó a escribir un libro que no pudo terminar, llamado La medicina y la sociedad en América Latina, de la que escribió 2 capítulos. En eso estaba cuando conoció a Fidel. Conoció a Fidel y cambiaron sus intereses. Leyó los 2 capítulos y escribió una de sus cartas: no me satisface, ya no me satisface. Y además me agregó: debo estudiar más. Es decir, era un hombre constantemente interesado en diversos campos: la medicina, pero la ciencia económica, ¿no? La
planificación. De tal manera que llegó un momento, ya con el triunfo de la Revolución Cubana, en Cuba, en que él se convierte en el animador de uno de los debates más importantes sobre economía y planificación en escala mundial, con la participación de Peter Heine, que es lo que conocen algo en ciencia económica, que es uno de los grandes tutores, pensadores de la economía contemporánea, ¿no? Y los economistas norteamericanos de la época, Mandel, que era también un economista a escala mundial, etcétera, interesado por la filosofía, interesado por la historia, de tal manera que fue un hombre extraordinariamente bien formado, a la vanguardia de estos campos puntas del pensamiento de su época, ¿no? E interesado, por tanto, en aplicar el conocimiento en su acción. No se trataba de alguien que entró al Banco Central de Cuba y que empezó a improvisar, sino de alguien que estuvo preocupadísimo por incluso definir nuevos campos. Tuvo una propuesta de administración y contabilidad, de costo, cuentas nacionales, estos temas complejos que tratan los economistas. Y además era uno obsesionado con la idea de que debería impulsarse lo más rápido posible la creación del sistema de cómputo para justamente poder manejar los sistemas económicos. Es decir, la posibilidad entonces de usar las leyes de los grandes números para poder trabajar economías a escala nacional e incluso a escala global. En ese sentido, que se puede decir que es probablemente uno de los pocos políticos revolucionarios, al mismo tiempo guerrillero, que era un sabio en varios campos del saber, ¿no? La otra idea del Che como alguien interesado en la acción sin sopesar, digamos, un mínimo de eficiencia, etc., es también absolutamente absurdo. Era meticuloso en lo de la eficiencia. Hay una anécdota en estas cartas últimas del segundo viaje de un presidente, el director del centro psiquiátrico de Cuba en aquella época, que le mandó una copia de una revista que acababa de editar, de psiquiatría, neuropsiquiatría. El Che recibió el ejemplar e inmediatamente se fue a donde se va la gente que está pensando en eficiencia, ¿no? Este número de ejemplares editados. Y encontró con que la revista había editado 6.300 ejemplares. El Che le envió una carta agradeciéndole al colega médico, diciéndole: me parece una revista excelente y la tirada me parece aberrante. ¿Cuántos médicos tenemos? No tenemos ni 6.300 médicos en Cuba. ¿Por qué editas? ¿O es que los enfermos descansan sobre un ejemplar de tu revista? Es decir, con editar 300 habría sido suficiente, ¿no? Era un hombre también con un gran sentido práctico. Uno de los acuerdos en la entrevista de Ramonet a Fidel, los 100 días con Fidel lo detalla, casi que puso como condición, una vez aceptado en el grupo revolucionario, el Che, el de que una vez obtenido el triunfo, lo que para el Che seguro era una cosa evidente que se iba a lograr, dado su espíritu combativo, que una vez obtenido el triunfo en Cuba, él iba a condición de que, logrado ese triunfo, él pudiera irse y seguir el trabajo revolucionario en otros países, para empezar, en su propio país, en Argentina. Y Fidel dice, eso lo platicamos y llegamos a un acuerdo. Es decir, Fidel admitió en nombre del revolucionario cubano que sí, que se respetaría ese acuerdo. Por tanto,
que no era posible siquiera pensar que una vez logrado algo que es para cualquiera de nosotros uno de los grandes sueños, liberar un país, ¿verdad? Se iba a quedar satisfecho con eso. De hecho, lo escribió en una de las cartas. Dijo, ya voy con la Revolución Cubana, es mi propósito de vida. Pero expresó de inmediato el horror de verse encerrado, usó esa palabra, encerrado en una oficina burocrática. Y por supuesto, esa línea se fue subida, por supuesto, en África y luego en América Latina, particularmente en Bolivia. El desenlace de Bolivia, largo de analizar, solo diré que esto no se puede entender sino considerando varios elementos. El primero de todos los elementos es que probablemente este fue un proyecto que se realizó sin agotar todos los preparativos que correspondían, ¿no? Ahí sí hay constancia de que Fidel hizo todo lo posible por aplazar, a fin de que, contrario a la idea que difunden la canalla contrarrevolucionaria, de que Fidel estaba ansioso de que abandonara Guevara Cuba. Por el contrario, los esfuerzos fueron extraordinarios por parte de Fidel, tratando de convencer al Che de que aplazara para preparar mejor las condiciones de la empresa, ¿no? De la empresa político-militar. Pero el Che quería ya iniciar. No puedo entrar en el análisis más detalle. El segundo elemento de que se puede sacar enseñanza es que es muy importante entender la composición sociopolítica y cultural de los países para este tipo de trabajo político, particularmente en la guerrilla, ¿no? Y Bolivia tenía condiciones óptimas que evaluó el Che, y por eso escogió Bolivia, pero tenía complicaciones relativas a la composición social y sobre todo a la composición cultural. Un lugar donde el campesinado hablaba otro idioma, no todos eran bilingües, es decir, que hablaban aymara, quechua, y además el castellano, el español, realmente que eso dificultaba el proceso. Eso implicaba el conocimiento de un sistema de organización social que no era el habitual en el resto de las regiones de América Latina. Estamos hablando de un altiplano, zona compleja, y luego una meseta más baja, las tierras bajas de Bolivia, que hacía complicado el proceso político. Aún así, es muy probable que, llevado en su lógica el proceso, hubiera tenido otro resultado, es decir, favorable al grupo guerrillero del Che. No hay que olvidar que en la primera etapa, antes de que interviniera el tercer factor, es decir, el imperio, la guerrilla le ganaba todas las batallas al ejército boliviano. El miserable Félix Rodríguez lo dice, bueno, nosotros tuvimos que llegar porque pues, el Che y su guerrilla le estaban dando la paliza al ejército boliviano. Bueno, además con este método muy fidelista, muy guevarista, de que todo prisionero se le entregaba algo con que cubrirse y algo con que regresar a su lugar, se le ponía en libertad, no se le fusilaba, no se le torturaba, mucho menos se le mataba. Esa era entonces derrota y además humillación. Y este tercer factor yo creo que fue el que inclinó definitivamente la balanza, que la intervención del gobierno de Estados Unidos, particularmente
efectivamente de la CIA directamente en la persecución de la guerrilla y la búsqueda de su destrucción. El papel entonces de Estados Unidos en este desenlace es crucial y hay que incluirlo como uno de los elementos fundamentales del retraso político que implicó el resultado final, ¿no? La captura, algo insólito, del Che y su asesinato posterior por manos de este agente de la CIA, por orden de este agente de la CIA. ¿No? Llegado a este punto, hace 50 años, es increíble. El Che inició su segundo nacimiento, ¿no? El nacimiento de un personaje que es absoluta referencia histórica para los pueblos latinoamericanos. Aunque haya etapas en donde no aparezca el Che como imagen o en los discursos, los que tienen alguna experiencia mínima de estos procesos pueden tener absolutamente claro que el Che está presente en todos los grandes ciclos de transformaciones que ha vivido nuestro continente e incluso otras regiones del mundo, ¿no? El Che no solo es el revolucionario y el hombre de acción, sino el hombre del pensamiento, pero sobre todo, y en el resultado de su vida quedó de manifiesto, es probablemente la mejor síntesis ético-política de la izquierda a escala mundial. Nadie reflejó en sus dichos y en sus hechos una concepción ética de tan alto rango como la que expresó el Che con toda su vida, todo su comportamiento, su compromiso con el cambio. Estamos ante el ejemplo de un hombre que renuncia a todas las mieles del poder, a las ventajas del poder, habiéndoselo ganado poniendo en riesgo su vida, y que pudo acomodarse tranquilamente, ¿no? Y pensar, bueno, otros que hagan lo suyo, ¿no? Que hagan su tarea, yo ya hice la mía, ¿no? Y sin embargo intentó una y otra vez proseguir su tarea buscando la transformación de nuestra sociedad. Y por más que se quiera convertir el Che en un icono petrificado, ha fracasado por las características del personaje. En toda comercialización ha tenido una respuesta en la propia historia del personaje para remontar ese peligro, ¿no? Así que, en conclusión, con esto termino, no solo un lema, la idea de debemos ser como el Che, es una propuesta ético-política, una propuesta de comportamiento político, ¿no? Y así se ha practicado en Cuba desde los primeros escalones de la formación de los cubanos, ¿no? Para mí es un referente fundamental, ¿no? Y para muchísimos que creemos que no se puede hacer política de ningún tipo, ni política de acción, incluso armada, pero tampoco política en el marco institucional, es decir, política por la vía pacífica, sin aplicar una plataforma ética, sin caer en las garras del pragmatismo, que nos lleva a creer que cualquier medio vale para hacer política, ¿no? El Che enseña que en realidad el pragmatismo no es, como creen los políticos tradicionales, una astucia práctica, ¿no? Sino que
lo más práctico es ser antipragmático en política, porque más pronto o más temprano el pragmatismo conduce al fracaso, porque el pragmatismo, es decir, la idea de que puedo usar cualquier medio para obtener mi fin, esa idea conduce siempre al fracaso, a la debacle y a la destrucción del fin que te propones. Y por eso el Che es una referencia también para los que, como diría Chávez, por ahora hacemos política institucional, por la vía pacífica. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos las palabras del doctor Díaz Polanco. Hace rato cometí una omisión y viendo al Che tengo que rectificarla. Una imagen del Che que tengo aquí en un poema dedicado a él. No dije algo que debe haber dicho. Héctor Díaz Polanco es miembro de la Dirección Nacional del Partido Morena. Para que quede claro, si no, nada más dije partido, no, del Partido Morena. Tiene una ardua tarea ahí, arduo trabajo tiene el compañero ahí. Y bueno, ahora les damos la palabra a todos y a todas, comentarios, preguntas, brevedad para que todos puedan tener la posibilidad, y también por la hora se han alargado un poquito. Y también comentar rápidamente que efectivamente la imagen de Guevara crece cuando en todo el mundo, incluyendo nuestra adolorida patria, la política se ha convertido en muchas cosas menos en lo que debe de ser un referente ético de principios y moral. Se ha convertido en mercancía y se han adueñado de ella los chifles, los mercaderes del templo, por llamarlo de alguna manera. Y el Che por eso es el más hacedor de todos, porque ante esa putrefacción él sigue siendo un referente. Interesante que los dos coincidieron y nos llamaron con diferentes palabras a intentar, aunque sea un poquito, ser como el Che. Allá está levantando la mano el compañero Miguel, allá atrás ahorita le damos la palabra, y sí, el compañero heroico que manejó durante 2 horas, el compañero Alemón, le pasa el micrófono al primer compañero. Bien, muchas gracias. Yo sí quisiera aquí interpretar lo que acabamos de escuchar y que hemos escuchado en ocasiones anteriores, en el caso de Salvador Allende, en el caso de Fidel Castro, en el caso también de Che Guevara. Para ubicarnos en el tiempo, en esos momentos, si se recuerdan, era la época en que los generales militares dominaban Latinoamérica. Es importante el referente porque podemos observar lo siguiente: Fidel Castro, México; Salvador Allende, México; Che Guevara, México. Esto conlleva alguna situación muy particular. Estas gentes tuvieron la oportunidad de vivir dentro de sociedades donde definitivamente estaban bajo una bota de los generales. Son épocas que van cambiando y ahí es donde ellos toman verdaderamente su tamaño. Han sido capaces, en el caso que hoy nos toca, que es de Ernesto Che Guevara, en el sentido de que es un joven que no tenía ninguna necesidad, porque obviamente que tiene la posibilidad de llegar a una carrera, debe en ese entonces contar con los medios. He ahí esa inquietud que se ve reflejada a través de toda esa trayectoria, donde él verdaderamente demuestra que lo que se busca, una vez que se tiene contacto con las ciudadanías y con las personas, hay un cambio distinto y hay más una capacidad de percepción para poder ser capaz de llevar estas ideales que ellos toman hasta su parte definitiva última. En algunos casos, como en Cuba, con éxito; en algunos casos, como en Chile, con un derrotamiento por parte de los generales. Y en el caso de Che, esa lucha de un joven con una inquietud que, como usted lo acaba de mencionar, su Polanco, no quiso disfrutar porque no era su intención de las mieles del triunfo.
Yo así interpreto en este caso a Ernesto Che Guevara, y ha sido y será un ejemplo, porque entre más se reconoce, más se da cuenta de esta calidad innata que algunos seres tienen. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Mejía y soy de Gustavo Amadero, pero me interesaba este asunto del Che por varias razones. Una cuestión que le pregunto a Díaz Polanco es si el Che era socialista y realmente si su ideología lo llevó a la lucha armada, porque esa fue la lucha para el triunfo de la Revolución Cubana, indudablemente. Segundo, en la actualidad es válida la lucha armada para derrocar al enemigo neoliberal. Tercero, ¿cómo influye en la juventud del siglo XX y cómo influye en la juventud del siglo XXI los ideales del Che Guevara? Y por último, él habiendo muerto en 1967, fueron 8 años de vida después de la Revolución Cubana, que fue en 1959. ¿Qué relación hubo entre Fidel Castro Ruz y el Che Guevara y qué diferencias tuvieron ideológicamente? Gracias. Bueno, un comentario y una pregunta. Yo tengo la idea o la información de que la Revolución Cubana no se basa en el marxismo. Castro Ruz no tenía formación marxista antes de iniciar su cometido en Cuba, en esta lucha revolucionaria para derrocar a Batista. Aunque aquí hay expertos que podrían aclarar más. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la base que toma el Che Guevara para adoptar su política de guerra de guerrillas que, bueno, precisamente en Bolivia pierde la vida actuando en ese tipo de estrategia política? Eso es todo. ¿Alguien más? Buenas tardes. Una pregunta. ¿La formación académica de Che contribuyó para que tuviera esa sensibilidad con bueno, para mí, porque también tengo la misma formación, esa sensibilidad con el ser humano y entender sus necesidades primordiales? Y una es la libertad y los derechos de salud. Y sobre todo me viene ahorita por todas las reformas que se están haciendo en cuestión de salud, que prácticamente se va por... Si continúan estas reformas va a ser un genocidio. Entonces, creo que se requeriría también tener esa sensibilidad, y yo lo que veo en el Che, que él era muy congruente, su forma de pensar y su forma de actuar. Yo todo lo que he leído de él es que siempre hubo congruencia en él, y ahora pues lo que vemos nosotros en nuestras clases políticas es que no hay nada de congruencia ni sensibilidad con el ciudadano. Lo acabamos de ver ahorita en el sismo pasado. ¿Sí? Total ausencia de la clase política en los lugares siniestrados. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Si les parece bien, hasta ahí lo dejamos, porque hay algunas preguntas ahí que requieren de una respuesta larga. Y le damos la palabra. Bueno, voy a responder muy directo para ahorrar tiempo. Respecto a la pregunta de si era socialista, a mi juicio no hay duda de eso, ¿no? Sería absurdo elucubrar sobre esa posibilidad, siendo que él fue parte de un proceso de construcción socialista en un país como Cuba, ¿no? Era evidentemente un socialista.
De hecho, incluso en sus cartas, antes del Granma, el Che se refiere en términos laudatorios no solo al socialismo, sino también al comunismo. Ya señalé respecto a los comunistas guatemaltecos, sus elogios, ¿no? Pero cuando su madre le hace una serie de consejos de madres, ¿no? Hijo mío, no seas extremista, busca ser moderado. Y entonces el Che responde, entre otras cosas, algunas muy divertidas. Dice, el día en que yo me vea entrando al terreno de la moderación, ese día me suicido. No hay cosa que odio más que a los moderados. Eso lo compartimos muchos, esa idea. Es una tradición en el pensamiento revolucionario. Gramsci, por ejemplo, tiene una frase maravillosa respecto a la medianía y a la moderación, ¿no? Así que, por supuesto, la respuesta es que sí, era un socialista. La segunda es una bola de humo con jiribilla. Si es válida la lucha armada. Habría que historizar si es válida ayer, hoy. Yo me imagino que usted preguntará si es válida hoy, ¿no? Y si es aceptable como vía, ¿no? Mi respuesta es esta. Yo pienso que hoy no es la vía, pero pienso que esa vía queda abierta. Y eso lo fundo en la idea muy sencilla de que es absurdo, casi estúpido, sostener que una vía queda descartada para siempre. Ninguna vía queda descartada para siempre. Lo que tenemos son vías que hoy consideramos válidas, no por algún criterio metafísico, sino por la evaluación de la situación concreta. Y decidimos que hoy es la vía armada, pues estamos en 1960 o 65, ¿no? Yo mismo la practiqué en 1965, ¿verdad? Ese fue mi debut y retiro de esa vía, 1965. Nosotros nos levantamos en arma contra el gobierno, lo derrocamos y luego llegaron los norteamericanos a invadirnos. Me refiero a la República Dominicana, ese es mi origen, ya se dijo. Pero subrayo, para que quede grabado, soy mexicano. Nosotros nos levantamos en arma, no nos quedaba otro remedio. Cuando hay dos condiciones básicas en que uno no puede dejar de considerar que la lucha armada es una vía no solo aceptable, sino legítima, ¿no? La primera es cuando te va la vida, no la vida individual, sino el modo de vida tuyo y de los tuyos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la vida biológicamente considerada. Quiere decir, tú puedes usar esa vía cuando en ello te va la vida. Si no, pierdes la vida. Estás defendiendo tu vida, ¿no? Y la de tu colectivo, ¿no? Segundo, en términos más políticos y nacionales, cuando invade tu país, ¿no? Bueno, esas son las dos condiciones extremas. En medio hay una serie de consideraciones de carácter proyecto político que te pueden llevar legítimamente a usar la vía. Bueno, pero en conjunto tú puedes perfectamente llegar a la conclusión en otra etapa posterior diciendo, en esta etapa la vía armada no es la vía adecuada. Yo creo que ese es el caso de México.
coincido totalmente con Andrés Manuel López Obrador. Dice, lo que toca ahora es por la vía pacífica. Yo, que usé la otra vía, sin embargo, digo, estoy de acuerdo. Esta es la vía. Pero, en tercer lugar, eso no implica que tú descartes de aquí para siempre dicha vía. Entre otras cosas, porque sería un contrasentido histórico. Estaríamos inmediatamente en el problema. Si alguien dice que de hoy para siempre la vía armada no es una buena vía, está renegando del pasado histórico que nos fundó. ¿Y cómo hicieron los movimientos revolucionarios independentistas en América Latina? Y la guerra de la reforma, y la Revolución Mexicana, vamos a renegar de todo eso. Lo que pasa es que es un punto de vista neoliberal. Lo vimos cuando se levantaron los zapatistas en el 94, yo lo recuerdo muy vivamente. Esos proto-neoliberales, porque todavía no era muy popular llamarles neoliberales, le llamaban la nueva derecha, por cierto. Algunos muy conocidos, ¿no? Intelectuales muy reconocidos hoy día, ya desde aquella época, de dos revistas, Nexos y Vuelta, publicaron en esas dos revistas textos combatiendo duramente al zapatismo, chapaneco, al neozapatismo, por haberse levantado en armas, diciendo que eso estaba absolutamente cancelado. ¿Qué es lo que significa esto? Que los liberales y sus sucesores neoliberales traen un viejo criterio, y es, una vez que yo, liberal, uso el método armado para instaurar mi gobierno, mi sistema, clausuro el método, lo suspendo. Es una especie de suspensión histórica, ¿no? Porque si no, la pregunta inmediata que habría que hacerle a Wonderberg y a Castañeda y a todos esos que piensan así, que cualquier acción armada sería reprobable en cualquier circunstancia, la pregunta que habría que hacerle es ¿cómo justifican entonces a sus sucesores, a sus antecesores liberales que se levantaron en armas, justamente, estableciendo el régimen liberal precisamente usando las armas? Es decir, cada vía tiene que ser evaluada en su contexto histórico. Hasta las vías son históricas. Ese es un principio del marxismo, ¿verdad?, universal y permanente. Todo es histórico, incluyendo las vías. Bueno, la tercera ya creo que dijimos suficiente. ¿Cómo influye en la juventud actual el Che, ¿no? Por lo que ya se dijo, es evidente que en donde más impacto hay es en los sectores jóvenes, ¿no? Yo creo que si uno busca una influencia positiva para los jóvenes en cada etapa que hemos vivido, esa influencia se llama el Che. Si un joven se imbuye de este tipo de ejemplaridad en el comportamiento, de congruencia, como se dijo en la intervención de la compañera al fondo, de sentido ético y sobre todo de talante empático con los demás. En esa tradición, que por cierto me lo practicaba Fidel, esta de que en cualquier empresa que realice nadie se puede quedar olvidado. Es decir, alguien que se retrasa, se pierde, no seguimos hasta rescatar a esa persona. ¿No? En el Granma, cuando cae uno de los expedicionarios al agua y el Fidel dice, no, pues paren máquina, porque no proseguimos hasta rescatar a nuestro compañero. ¿No? Yo le oí decir al comandante, ¿cómo se llama?, que hizo boleros, Almeida, decir, todos dijimos, caray, este hombre
no deja a nadie abandonado. Este no es de los que siguen a su objetivo. No, hay un humanismo que hace que no deja a nadie abandonado. Bueno, por fortuna rescataron al compañero de las aguas turbulentas del Caribe, ¿no? Y lo regresaron. De todos estos elementos, yo creo que sobre quien más efecto positivo hace sobre los jóvenes. Las otras preguntas, que son las más difíciles, las va a responder el compañero Leite. Adelante. Bueno, hay una pregunta que si Fidel tenía formación marxista o no, cuando en realidad él preguntó, dijo que no la tenía. Fidel ha dicho más de una ocasión que no que era un marxista, pero sí que se había familiarizado con los textos del marxismo, con el Estado de la Revolución, con varios de los libros de Lenin y de Marx, con el Capital, etc. Yo pienso que hay algo que yo decía al principio y que es importante retomarlo en este caso. Es decir, tanto el Che como Fidel se van haciendo revolucionarios, socialistas y marxistas a medida que la revolución va avanzando. A cada golpe que el imperialismo le daba, la respuesta radical, porque son revolucionarios consecuentes, los va acercando cada vez más a posiciones que los van a llevar después a la construcción del socialismo. Eso no es que yo soy socialista, soy marxista-leninista, esta ideología es la que me lleva a la guerrilla y esta ideología es la que me lleva a la toma del poder, y a partir de ahí, bueno, voy a aplicar esa ideología a la realidad que tengo al frente. No fue así. La realidad y las circunstancias fueron las que fueron moldeando a estos revolucionarios, fueron los que lo fueron haciendo cada vez más revolucionarios, lo fueron haciendo, por supuesto, cada vez más socialistas y más comunistas. Si los americanos nos quitan la cuota azucarera, le quitamos las industrias, le nacionalizamos todo. Es decir, en ese proceso, que es el mismo proceso que yo decía al principio, la idea inicial de la revolución de ellos, del grupo, era un golpe de mano con un levantamiento social importante y tomar el poder. Eso no fue posible. No habían pensado exactamente en el campesinado y la realidad los obliga a pensar en el campesinado. Y el Che se da cuenta allí que, por ejemplo, que el proceso de la reforma agraria era lo medular para conservar la revolución y para consolidar la revolución. Y todo lo que escribe y dice él y Fidel es la reforma agraria, etcétera, etcétera. Es decir, es en el proceso, diariamente, como son revolucionarios consecuentes, como tienen una ideología realmente ideales revolucionarios definidos, pues van a ir por el camino que los conducirá inevitablemente a tratar de declarar una revolución socialista y antiimperialista por encima de toda la circunstancia. Fidel y el Che, que si había diferencia o no había diferencia. Cuando uno analiza esos dos personajes, uno se da cuenta que nadie más, o sea, que entre los dos se parecen tanto que bueno, incluso ninguno de los dos sabía bailar, ¿no? Y yo no sé si el Che cantaba, pero Fidel tampoco. Y entonces, cuando uno dice el Che era un estudioso incansable, cada tema que tenía que tocar o cada tarea que se le daba, él buscaba la manera no solo de hacerla bien, de organizarla bien, sino de estudiar al más mínimo detalle. Si hay que estudiar matemáticas superiores, se estudia matemáticas superiores. Si hay que estudiar planificación, se estudia planificación y se busca sobre todo aquellos que saben de esto para que estén junto conmigo y aprender y trabajar. Así es Fidel igual. Fidel alguien para quien cada acción, un encuentro con Fidel era un encuentro difícil. Yo recuerdo que ahora posiblemente si sigue como va el camino puede ser el sustituto de Raúl en la presidencia. Cuando ese muchacho era
secretario del partido en una provincia, él contaba que tenían que hacer un trasvase de agua para otra provincia porque estaba complicada la sequía, y que a las 2 de la mañana un día o a las 3 de la mañana lo llamó Fidel y le dice: oye, ¿cómo va eso? ¿Cómo se va a hacer? Dice: no, lo vamos a hacer, estamos usando tal cosa, vamos a pasarlo por la bahía de Nipe. Y empezó a darle todos los detalles a Fidel, preguntarle cada detalle de cómo eran los tubos, que si los italianos servían, que si lo que se hacían en las tunas eran mejores, etcétera, etcétera, y seguía. Y él decía, dice, yo respondiendo cada pregunta. En un momento determinado me dice: ¿y qué profundidad tiene la bahía de Nipe? Ahí mismo le digo: comandante, no tengo la menor idea. Dice: pues estudian para que sepa por dónde van a pasar esos tubos. Es decir, es la misma filosofía del Che. Es decir, no estamos... Y además yo creo que si hubo alguna, lo que decía Montezuma al principio, que Fidel a veces lo protegía por la impetuosidad del Che en la guerrilla, yo creo que sí, que puede haber sido, realmente puede haber sido. Pero el momento en que lo manda a la retaguardia a formar aquello no fue precisamente para protegerlo, sino para darle una lección. Porque al Che habían mandado un grupo de combatientes y Fidel le pidió que se pusiera al frente de esos combatientes, y cuando llegó el que Franco ahí había mandado, dijo: no, al frente de esta gente estoy yo, y el Che lo aceptó. Y Fidel le dijo: bueno, aceptaste. Y le dio una callada lección de que eso no podía ser, cosa que él aprendió definitivamente cuando llegó a la Escambray y no pasó nada. Bueno, yo creo que son personajes que pueden haber tenido y seguramente tuvieron un punto de vista distinto para muchas cosas, sobre todo porque Che, como él mismo lo dice, era implacable con los errores, era implacable cuando la gente no cumplía o no hacía o no estaba en la perspectiva de su trabajo. Pues seguramente, pero yo creo que no hay dos personajes en la historia que realmente tengan una empatía y que hayan tenido puntos de vista similares y que hayan, como decías tú ahorita, decir, Fidel fue constantemente a decirle al Che que no era el momento, incluso hasta en la película esta creo que sale más o menos una idea de esta, de que el Che le decía, pero el Che le dijo: si no voy ahora, o sea, el Che tenía ya 30 y tantos años, 38, y él decía: si espero 5 o 6 años más que las condiciones subjetivas se organicen para poder entrar, bueno, no sé si podría ser. En fin, yo creo que esto es una de las cosas que preguntaron, está aquí. La otra, la formación académica, si la formación académica desarrolló su sensibilidad para ser el revolucionario que fue. Yo creo que no. Martí decía una frase que para mí es terrible, pero que es increíble. Martí decía: la inteligencia no siempre es lo mejor del hombre. Dijo en algún momento, que es una frase que a mí me dejó siempre muy impresionado. Es decir, conocemos mucha gente con gran formación académica y sin ninguna sensibilidad política, digo, revolucionaria, ni humanista, ni mucho menos, ¿no? Es decir, eso no es una condición necesariamente. Pero tampoco podemos decir que por tener esta condición no podría tener esa sensibilidad. Creo que es un hombre que, a medida que se fue encontrando con la realidad de América Latina, a medida que fue dándose cuenta de qué era el imperialismo, lo que significaba, esa sensibilidad se fue agudizando, y su formación académica le permitía explicar precisamente ese fenómeno. Creo que a esas cosas hay que verlas las dos juntas de alguna manera. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bien, les quiero proponer que lo dejemos aquí. Habrá otras oportunidades para continuar con este y otros temas. Era muy importante recordar a Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, en el 50 aniversario de su asesinato. Y para terminar, queremos nuevamente agradecer la presencia y las palabras del doctor Héctor Díaz Polanco y de Eduardo Pereira. Y para terminar, un poema
poema dedicado al Che que dice: un hombre puede ganar o perder muchas batallas, pero solo será realmente derrotado cuando no sea un sueño quien levante su espada. Waldo Leiva. Sí, los esperamos a todos el día de mañana a las 12 del día en el Foro Cultural Azcapotzalco. Perdón, me están regañando ya varias voces. Mañana sábado en el Museo de San Carlos, la ceremonia, el acto central por parte de la Embajada de Cuba, y después un acto cultural, y el día domingo en el Foro Cultural Azcapotzalco una obra de teatro llamada El último día del Che, el compañero Manuel Argudín de Cuba, trovador, gran trovador, que nos acompañará, y cerrará nuestro programa el compañero Gabino Palomares. Las esperamos y los esperamos. Muchas gracias. ¡Viva el Che! ¡Hasta la victoria! ¡Patria o muerte! ¡Viva México! ¡Viva!